Hoy no los vamos a subir, vamos a desatar una palabra de bendición de parte de los padres hacia sus hijos y los hijos a sus hijos. Así que los que tienen abuelos van a desatar la bendición al final sobre sus nietos. Primero sobre sus hijos y los padres sobre los hijos de sus hijos. Amén, ese es el orden, ¿verdad? El orden patriarcal y matriarcal. Y aquellos que no tengan, que están viudas o están divorciadas o están solteras y tienen hijos, usted asume el rol matriarcal y patriarcal, los dos, para que ellos reciban la bendición. Dios no deja a nadie cojo. Amén. Así que el nombre del mensaje de hoy es las promesas de Dios para nuestros hijos. Y va a ver por qué se quedan los hijos aquí. Y de manera introductoria yo tengo que decirle a ustedes que la peor tragedia para un creyente no es la muerte, porque la muerte es ganancia en Cristo. La peor tragedia para un creyente es vivir una vida sin propósito divino. Esa es la peor tragedia. Porque cuando nosotros caminamos en la vida sin un propósito divino, nosotros estamos caminando a ciegas. Porque caminamos con los sentidos que tiene el hombre y sabemos que el medio ambiente y los sentidos son engañosos. Pero cuando vivimos con un propósito divino, Dios entonces cumple en nosotros algo que se llama trascendencia y eternidad. Dios quiere que tengamos trascendencia. Y cuando entendemos la palabra trascendencia es ir más allá de lo natural. O sea, quiere darnos algo sobrenatural en nuestra vida, en el mundo natural que vivimos. Y cuando nos quiere dar en esa textura una bendición, te quiere sellar en la eternidad. Cuando nos sella la eternidad, sabemos que nuestra vida entonces tuvo trascendencia más allá. Pero primero tenemos que entender qué nos quiere dar con la trascendencia y qué nos quiere dar en la eternidad. Y solamente por creerlo, recibimos las promesas aquí sobre la faz de la tierra que van a producir trascendencia y eternidad. Así que hoy precisamente de este tema que estoy hablando es que trata el mensaje. Dios quiere bendecir nuestros hijos, nuestros nietos y si tienen bisnietos también. Porque toda la descendencia Él la quiere bendecir desde principio a fin. Pero para que eso ocurra tiene que haber un orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Y que fuera de orden Él no trabaja, Él trabaja en su orden. Por eso tiene la Biblia para guiarnos. Porque la Biblia es un manual de instrucciones que tiene un orden. Y nosotros tenemos que seguir el orden. Si usted va a aprender un carro, usted no puede aprender el carro si no le mete la llave. ¿Verdad? Que tiene que seguir un orden para que el carro pueda caminar. Pues todo en la vida tiene una codificación numérica para un orden. La Biblia también lo tiene. Porque tú y yo fuimos codificados en ese orden. Y en ese orden Dios nos creó. Por eso es que tenemos que conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, para poder tener a bien entender la trascendencia y la eternidad. Porque no fuimos para quedarnos a vivir sobre la faz de la tierra, sino para que fuéramos más allá a la vida eterna, en cuerpos espirituales. Lo que vamos a cultivar en este cuerpo que se entrega a Cristo en alma, cuerpo y espíritu a la voluntad del Padre, es lo que va a ser la trascendencia y nos sella la eternidad. Amén. Así que tú y yo fuimos llamados para ser seres eternos y que nuestra descendencia de la misma manera también fueran seres eternos, que trascienden más allá y que reciben el sello de la eternidad con Él. Así que tenemos que empezar a entender que vivimos en un mundo de naturaleza caída. Y el mundo y los gobernantes llevan una agenda contra Dios. Y eso no hay que estar poniéndose espejuelos ni cristales para verlo. Sabemos que eso está dentro de la agenda, porque le servimos a un Dios vivo. Y usted ve cómo las leyes que hacen tratan de que usted no pueda orar por nadie, que usted no le pueda presentar el evangelio, que no pueda hacer cultos al aire libre, le limitan las horas, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a resaltar lo malo, venimos a resaltar lo bueno. Pero usted se tiene que dar cuenta que hay una oposición para que usted pueda hacer esto. Pero lo importante de esto es que tenemos que darnos cuenta por qué viene la oposición. La oposición viene para que nuestros hijos y la descendencia no conozcan al Cristo vivo. Y al no conocer al Cristo vivo,
sus almas se van a perder. Y entonces quien toma lugar en esas almas que no reciben a Cristo son las tinieblas. ¿Se está dando cuenta? Todo es una estrategia de las tinieblas para un propósito de hacer perder el pueblo de Cristo la eternidad y la trascendencia. Pero como nosotros tenemos la bendición de que Cristo vivo en nosotros nos revela lo que ha de ocurrir, podemos ver lo que ha de venir antes de que venga. Y sabemos que nuestros hijos van a heredar lo que tú y yo le demos. Pero lo que tú y yo le demos nos lo tiene que dar el Padre para poderlo dar. Por lo tanto, nosotros como padres recibimos para que nuestros hijos reciban. Porque de los hombros de nosotros salen nuestros hijos. La palabra lo dice, de los lomos del Padre salen los hijos. Los lomos son los hombros, como signo de fortaleza. O sea que nosotros le damos a nuestros hijos toda bendición, incluyendo la fortaleza. La idea de que las leyes estén caminando como están caminando y estén hechas como están estructuradas actualmente es para que nuestros hijos no hereden la bendición que tú y yo le podemos dar. Muchas veces pensamos en bendiciones materiales, pero esto es mucho más grande que esto. Entonces tenemos que reconocer de qué se trata esto para que cuando desatemos la bendición, que son las promesas de Dios sobre nuestra vida, nuestros hijos las reciban y los hijos de nuestros hijos también las reciban. Porque de eso se trata. Así que empecemos a desmenuzar esto buscando el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 10 al 18. Libro de Deuteronomio, del capítulo 8, versículos 10 al 18. Todo rima, ¿verdad? Ni que fuera una poesía. De hecho, la predicación es una poesía. Lo que pasa es que no es estructurada como comúnmente nosotros la escuchamos. Dice así, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 10 del capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Aquellos que están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia, la voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Y dice de la siguiente manera, versículo 10 del capítulo 8 de Deuteronomio: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir tus mandamientos, sus decretos, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No olviden que es Moisés hablando aquí. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Egipto y casa de servidumbre es tierra de esclavitud, poder de las tinieblas, ¿verdad? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Se acuerdan de ese mensaje, verdad? ¿Cómo saca Moisés agua de la roca? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tremendo mensaje, ¿verdad? Y dice el versículo 19: mas mis llegares a olvidarte de Jehová, mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis, a ellos te inclinarás. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
O sea, te da una receta al final que te dice, si adoras lo que en este mundo te doy, te vas a olvidar de mí, y eso conlleva muerte espiritual, en arroz y habichuela. Significa que Él te está diciendo, mira cómo te voy a bendecir, pero no te olvides que soy yo el que te doy las cosas. Y nunca jamás dejes de mirarme a mí, porque ciertamente en la manera y forma que dejes de mirarme a mí, morirás. Morirás. Está bien claro. Se lo dijo a Eva también. Del fruto del bien y del mal. Porque los tiempos son cíclicos. Así que oramos. Señor Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos enseñes esta palabra. Que tú entronices esta palabra y la podamos internalizar, digerir, admitir y libertarnos, Señor, de cualquier yugo que pueda representar contrario a tu verdad en nuestra vida. De tal manera que hoy venimos, Señor, declarando que tendremos los ojos abiertos para ver las cosas como tú las ves, que tendremos los oídos destapados para escucharlas como tú las escuchas, que tendremos una mente renovada en Cristo conforme a tu palabra y un corazón sensible para ser trastocado y ser blandos a tu palabra y tener una lengua, Señor, conforme a tu voluntad, la cual la usamos para desatar bendición y jamás nunca maldición. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Una palabra bien poderosa. Fíjate que este versículo 10 nos está hablando de una actitud piadosa en nuestra vida. De tal manera que tengamos conscientemente en todo momento de nuestra vida la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos conciencia de la presencia de Dios, somos disciplinados en Dios en todo lo que hacemos. Pero ¿qué pasa? Esto va a producir en nosotros un respeto a la autoridad de Dios en todo lo que hablamos, decimos y hacemos, inclusive pensamos. ¿Por qué? Porque cuando hay un respeto, no se cuela el orgullo, no se cuela la arrogancia, no se cuela el intelecto del hombre haciendo las cosas como él quiere hacer, como a mí me parece mejor, como yo entiendo que debe ser, sino como Dios dice que tiene que ser. ¿Qué pasa? Que cuando usted analiza la palabra no tiene lógica de intelecto en el hombre. Lo que al hombre le parece contrario muchas veces es lo que Dios quiere que usted haga. Y lo que usted cree contrario es lo que Dios quiere que usted haga. Porque Él no depende del criterio tuyo y mío. ¿Me entiende? Y el problema del pueblo de Dios muchas veces es que quiere torcerle el brazo a Dios para hacer las cosas como entiende que es mejor, como a mí me gustaría, y en el momento que a mí me gustaría, y la forma que a mí me gustaría. Y Dios no trabaja con eso. Dios te rompe el intelecto para decirte, yo soy Dios, yo te llamé y tú vienes a mí y yo te sustento a ti. Entonces es un proceso, pero es un proceso de bendición. Lo que pasa es que si no lo vemos, a veces estamos como el caculo de la bombilla dándole 10 años hasta que entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. De tal manera que nos va rompiendo cantito a cantito hasta que nos puede estructurar a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y nos viene a estructurar en moldeándonos el carácter, sacándonos el intelecto equivocado y haciéndonos dependientes de Él. Que tenga que quitar lo que tenga que quitar, Él lo quita. Con tal de que tú y yo seamos salvos. Porque la palabra dice que el que llama es el que paga. Y Él te llamó a ti y a mí. Entonces, si nos llamó, nos invitó, tenemos que esperar que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Porque esa es la forma en que Él nos va a pagar a nosotros la bendición por lo cual nos llamó. ¿Va entendiendo? Porque el que invita paga. Uno dice, pues ¿qué me va a pagar? No, es que tú tienes que pagar el precio que Él ya pagó por ti. Y tienes que someterte a lo que Él dice. Porque ya Él te compró a precio de sangre. Así que tenemos que poner en la justa perspectiva dónde estamos parados como hijos de Dios. Y entender que un hijo depende de un padre. No el hijo le va a decir al padre lo que tiene que hacer. No. El padre te va a decir lo que tienes que hacer. Porque cuando nosotros nos ponemos en el orden perfecto, como dijimos al principio, el padre toma la hegemonía y la cascada de consecuencias, que es una cadena de comandos y de orden, de poder, el resultado es bienestar para todos. Pero hay que ponerse en el orden. Y eso es importante que lo entendamos. Porque eso va a producir respeto
y va a evitar que el orgullo, que la soberbia y que los intereses carnales sobrepongan a los intereses divinos de Dios. Ustedes saben que tenemos que empezar a entender que sin Él estamos vacíos, sin Él no tenemos nada y con Él lo tenemos todo. Entonces tenemos que desnudarnos de nuestro criterio para entender lo que Dios nos quiere dar, para entonces tener el andamiaje correcto para recibir lo que Él te quiere dar. Y así mismo tenemos que preparar a nuestros hijos para que puedan recibir, porque de otra manera no vamos a hacerlo correctamente. Así que esto es un llamado para orientarnos en el comportamiento delante de Dios. Ahora bien, usted me va a decir, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Porque ese es el intelecto que pregunta, ¿verdad? Y sabemos que lo tenemos que hacer porque es lo correcto conforme a la palabra escrita está. Pero hay algo más profundo por lo cual lo tenemos que hacer. Y es que todos queremos bendición y debe ser una motivación el ser bendecido. Y que nuestros hijos y nuestros nietos sean bendecidos. Y debe ser algo agradable, bueno y perfecto como es lo que Él da. Pero lo tenemos que analizar para poderlo ver desde el punto de vista divino. Así que cuando hacemos las cosas en el orden perfecto, Él prepara un andamiaje divino y posteriormente deposita la prosperidad divina primero y después la prosperidad material. Porque si no puede depositar la prosperidad divina primero, no hay fundamento para sostener la prosperidad material. Entonces, cuando cogemos las cosas materialmente, las malgastamos y no atesoramos lo que Él nos da. Y Dios es un Dios de orden. Y le gusta que usted tenga una buena mayordomía de todo lo que hace. Por eso es importante entender lo que Dios hace en nuestra vida y seguir ese orden. Y nunca olvidar que la fuente de toda bendición es Él. No importa donde usted esté hoy y mañana esté bien arriba, nunca olvidarse, prohibido olvidarse de que eres la fuente de toda bendición para nuestra vida. Tenemos que entender eso y sellarlo, atesorarlo. Así que tenemos que disciplinar a nuestros hijos correctamente para que nuestros hijos entiendan el proceder y el caminar de Dios. Y los hijos aprender que cuando honran a Dios, ustedes están honrando a sus padres. Es una enseñanza importante, porque de la misma forma que se establece un andamiaje para papá, tiene que establecerlo en ustedes, porque lo que Dios le dio a papá va a ser multiplicado para ustedes, pero ustedes tienen que tener el andamiaje para poder sostener las bendiciones que Dios le va a dar. Lo pueden ver, ¿verdad? Y esto es importante porque la palabra, fíjate, en el versículo 18 nos dice aquí, poder. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de vigor, de fuerza, de capacidad, que son primeras divinas y después físicamente o materialmente. O sea, en el mundo material. En el mundo material usted va a ver lo que es visible al ojo. Pero primero, para recibir ese mundo material que viene de la divinidad, tiene que desarrollar ojos espirituales a través de su corazón en fe. Y entonces se materializa la segunda parte que Dios le va a dar. O sea, esto no viene porque sí, mira. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero en el corazón del Padre estábamos nosotros antes de que tú tuvieras un nombre. Ya Él te lo había dado. Que nosotros lo creímos y en el tiempo vinimos a vivirlo y lo vemos, sí, pero primero ocurrió en el mundo espiritual y luego se plasmó en el mundo material. Y así es todo el mismo orden. Aquí no hay un orden alterado. Todo sigue el mismo orden. Nosotros tenemos que caminar en ese orden. Y ese orden es lo que nos va a prosperar en todos nuestros caminos. Y así como prospera nuestra alma, dice Juan, prosperará todos nuestros caminos. Así que en el versículo 18, Moisés le dice al pueblo de Israel que Dios le da la capacidad para obtener las riquezas, para las bendiciones materiales. Y eso incluye las promesas de los patriarcas a su descendencia. Cuando nosotros vemos este mensaje que desata una palabra tan poderosa, que desata una palabra que te eleva al tercer cielo, tú dices, pero ¿cómo es esto? Es que todo lo que hay en el mundo natural primero ocurrió en el mundo divino y entonces se materializa en esta tierra para que lo sobrenatural que tú creíste cuando no viste se materialice en esta tierra y puedan decir, ¿a quién es que tú le estás sirviendo? Porque mucha gente ve la gloria, ven el poder, pero no conocen la historia.
Entonces quieren la gloria sin conocer la historia y sin pagar el precio. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Porque cuando hemos pagado el precio, porque hemos conocido la historia, entonces valorizamos lo que Dios hace. Y cuando valorizamos lo que Dios hace, tiene sello de eternidad y tiene trascendencia para tu vida y los tuyos. Por eso es que tiene que haber un orden. No es porque nos parece mejor, es porque sería más rápido, más fácil. No, Dios no va ni lo más fácil ni lo más rápido. Él va con lo que conscientemente es necesario que el hombre tenga, conociendo la verdad de su vida. Así que Moisés le habla al pueblo de Israel de esta manera y le deja saber que consideren la capacidad del éxito como que no nace de ellos, sino que Dios se la da. Y será un don divino donde hay que reconocer a Dios en todo lo que hace. Nosotros tenemos que hacer semejante a esto. Te va a decir, qué bueno, me llegó este contrato. No es porque yo soy bueno en lo que hago, es porque Dios te capacitó para poderlo recibir. ¿Ves? Ay, qué bueno, recibí esta herencia y la tengo y ahora me puedo acostar sobre ella. No, al contrario, me diste esto, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Porque es propósito de Dios bendecirte, pero Él te da la bendición para que tú hagas algo con ella. Porque la bendición no viene para dejarla acumulado como una fortaleza y descansar sobre ella. Eso no es de Dios, porque entonces eso te esclaviza a ti. Es ponerle en función dinámica y activa lo que Dios te quiere dar. Claro que Dios quiere bendecirte y que estés cómodo y seguro, claro que sí. Y que guardes para tu edad postrera, claro que sí, es de Dios que lo haga. Pero no que te sientes encima. Ahí es que está el detalle. Por eso la riqueza de Dios es más que dinero y posesiones materiales. Por lo tanto, para poder entender esto necesitamos la sabiduría de Dios para poder recibir el pacto de prosperidad permanente para toda nuestra descendencia. La prosperidad del pacto permanente para toda descendencia tiene que estar cimentado en reconocer que las riquezas que Dios nos da son mucho más que aquellas materiales, como es la riqueza de la salud, de la paz, de la armonía, de buenas relaciones y de paz y de gozo que te sellan a una eternidad con trascendencia. O sea, que es mucho más que el dinero, que es mucho más que buenas relaciones, que es mucho más que paz, que es mucho más que salud. ¿Por qué? Porque tiene la trascendencia, tiene algo que va más allá, y al llevarte más allá, dejando una huella en la humanidad, te sella la eternidad. O sea, esto es importantísimo. Porque ¿para quién trabajamos los padres si no es para ayudar a nuestros hijos? Dígame usted. ¿Qué nos llamamos nosotros de esta tierra? Eclesiastés dice que desnudo viniste al mundo y desnudo volverás a donde viniste. O sea que nosotros tenemos que dejar una huella de trascendencia sobre la faz de la tierra. Y no solamente trascendencia, que nos selle la eternidad. Porque una vez dejamos la huella de trascendencia conforme a esta palabra, nos sellamos la eternidad. Porque están dados conforme a la voluntad del Padre. ¿Me está entendiendo? Así que nunca podemos perder de vista que la prosperidad de Dios es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Quiere decir que toda bendición que Dios nos da es para un propósito de Él reinar. ¿Y dónde? No en la eternidad, no, en la tierra. En la tierra. Porque tiene propósito aquí en la tierra. El cielo es de Él y todo lo que habita es de Él. Pero nosotros tenemos que dar a reconocer al que no quieren escuchar los gobernantes, al que no quiere escuchar el gobierno, al que no quiere que tú le lleves el mensaje de la verdad, al que no quiere que tu descendencia tenga sentido de eternidad ni de trascendencia. Tenemos que llevar ese mensaje. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que hablar a nuestros nietos. Tenemos que procurar que nuestra familia camine en esa verdad, porque hemos sido sellados para eternidad. Y yo le pregunto a usted, ¿qué mejor herencia tú y yo le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros chornos, a los bisnietos, que conocer la verdad y ser sellados en la eternidad? Y que vivan bien y de ningún bien aquí en la tierra les falte, porque es de Dios la riqueza. Lo que pasa es que lo primero es Él. Es de Dios que vivamos todos bien y tengamos de todo. Escuche esto bien.
Porque la verdadera prosperidad es divina primero y después material. Pero una cosa viene con la otra. No puede haber una cosa y la otra. No, no, no. La primera es la divina. Y por cuanto te la di, entonces la usarás conforme a mi voluntad. Y eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Que eso va a ser sellado para la eternidad de tu descendencia. Cuando nosotros hacemos esto en ese orden, escucha esto bien, estamos en el orden divino, lo plasmamos sobre la faz de la tierra, se vuelve como un ciclo de tiempo donde lo que hiciste aquí en la tierra sube como un olor fragante al poder de su presencia y vuelve otra vez y desciende y sella toda tu descendencia con trascendencia y eternidad. Porque es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo. Y el que camina con su Hijo, camina conforme a su voluntad, porque reconoce al Padre a través de su Hijo. Y si somos hijos, nos tenemos que parecer al Padre. ¿No es así? Amén. Claro eso está claro, eso no hay que discutirlo. Así que nunca perder de vista que la prosperidad de Dios es un medio para alcanzar un fin, pero no un fin en sí mismo. Eso es bien importante que lo entendamos, porque hay propósito de Dios en lo que hacemos. Fíjese, el proverbista dice, en Proverbios 12:21, lo dice claramente, que ninguna adversidad acontecerá al justo. Dice, pero es que tantas cosas me han pasado a mí. ¿Cómo que ninguna adversidad? Ninguna adversidad. Tú y yo podemos ver adversidad en las cosas que nos suceden. Y con ojos intelectuales, carnales, podemos decir, me está pasando esto, aquello y lo otro. Y es cierto, está pasando. Pero ¿sabes qué? Jesús fue a la cruz del Calvario y los demonios lo creyeron derrotado. Pero al tercer día, Jesús resucitó. Al tercer día, Jesús resucitó. También tú y yo resucitaremos de la adversidad en bendición. Porque quien permite la adversidad para sus hijos es para poderte bendecir. No puede haber victoria si no hay guerra. Entonces cuando guerreamos, nos dolerá, perdemos noche orando, podemos entristecernos porque por aquí corre carne, pero nos levantamos en el poder de Dios en fe y empezamos a ver las cosas que no veíamos antes, porque la adversidad tiene una bendición que te lleva a un desierto donde dependas de Él nada más, para que tus ojos sean abiertos, el entendimiento sea aclarado y tu corazón sea moldeado a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Esa es la bendición que hay detrás de todo esto. Tú dices, estoy en adversidad. No, estoy en victoria. Ah, pero este tipo está loco. No, es que estoy en victoria. Porque yo sé que detrás de esa adversidad viene la victoria. Oye, y esto siempre es así. Oye, siempre es así. ¿Y por qué siempre es así? Porque es un absoluto de Dios. Y los absolutos de Dios no tienen reversa. Él dice y eso es. Es cuestión del tiempo que pase para que tú y yo lo podamos ver. Y ciertamente lo veremos. Como lo vimos en la cruz del Calvario. 3 días. Las potestades de las tinieblas tardaron en reconocer el poder de la resurrección. Y dice que cuando estaba allí en el Calvario, exhibió públicamente todas las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Colosenses. Pues tú sabes una cosa, el que te invitó mora ahí contigo. El que te llamó mora ahí contigo. El que te llamó a hacer lo que te llamara a hacer, lo hizo contigo. Y sabes que la responsabilidad, oye, hello, no es tuya, es de Él. Porque tú la depositas para que la haga. Y tú caminas en esa verdad. Y tú haces lo que Él te dice que tiene que hacer. Hay gente que no te va a entender. Hay gente que hablará mal de ti. Hay gente que te acusará. Sí, claro que sí. A Jesús lo acusaron, lo maltrataron, le tiraron piedras, lo escupieron, le dieron patada, puño, bofetada, puño en la cara. Le hicieron una corona de espinas y con un palo le metieron más duro la corona de espinas hacia abajo. ¿Sabes qué? No se quejó. No se quejó. Tampoco nosotros debemos quejarnos. Aunque lo que tengamos sea una jarra de agua en la nevera para comer. Porque este que está aquí ha pasado por eso. Y Dios se ha glorificado. Yo no le estoy hablando a usted de algo que leí en Corintellado. Palabra de Dios. Vivencia personal de mi familia. Y a nadie me he quejado. Porque el que me invitó paga. Y Dios hace y lo va a volver a hacer. O sea, usted puede verse en cualquier adversidad que usted tenga. Créame, si usted lleva las cosas correctas, Dios lo va a levantar.
Y eso no va a fallar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber que esto es cierto? Lo que yo le estoy diciendo. Cójase el Salmo 138. Léalo, ahí está escrito. Elías se lo puse en la pizarra electrónica. Salmo 138, versículo 8, dice lo siguiente. Fíjese que esto es importante que usted entienda. Una vez que usted es llamado, hay un plan profético divino para su vida. Y se activa cuando usted recibe el Espíritu Santo. Y usted decide seguirle a él, el plan profético trazado suyo se activa inmediatamente. Salmo 138, versículo 8 dice lo siguiente. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Fíjate que esto habla de cumplirá. Cuando dice cumplirá es finalizará, perfeccionará la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, sabemos que Dios es fiel, que es inmutable, porque es un absoluto de Dios. Su palabra y su naturaleza se reflejan en su ley. Y esto es bien, pero muy, muy importante y de mucha sabiduría que usted lo sepa. Él te llamó a ti para formarte. Y si te llamó a ti para formarte, es porque nunca te va a abandonar. Siempre va a estar ahí para hacer lo que tiene que hacer contigo. Pero tenemos que dejarnos guiar por Él, para que la imagen y semejanza se forme en nosotros. Cuando hablamos de imagen, es similitud de lo que es Cristo. Y cuando hablamos de semejanza, hablamos de victoria. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a ser de Cristo, a proclamar el Evangelio, a vivir en la santidad divina de su presencia todos los días de nuestra vida. Él ha prometido que cumplirá las promesas en nosotros. Y entonces, si la imagen y semejanza tiene que formarse en nosotros, es porque hay algo que se llama victoria a través de la semejanza que Él ganó en la cruz del Calvario. Esa semejanza es Él que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ven acá, pero entonces ¿cómo yo voy a tener esa imagen y semejanza? Dejándote moldear por Él. Para que en medio de las circunstancias tú sigas lo que tienes que seguir conforme a su palabra. Y cuando tú sigues caminando conforme a su palabra, las promesas que Él tiene para tu vida vienen sobre tu vida. Por obligación. No es tal vez que quizás van a venir. Quizás no en el tiempo que tú dices o esperas, porque Dios no trabaja con el intelecto de nadie, sino con la mente de Cristo. Pero de que van a venir, seguro vendrán. Porque Él es así. Eso es un absoluto de Dios. Dios es infalible. Dios es inmutable. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación alguna, ni mudanza, dice la palabra. Entonces, si entendemos esto, sabemos que aún en la adversidad no estamos derrotados, estamos en victoria. Porque la victoria fue sellada en la cruz del Calvario, para ti y para mí. Y si caminamos en esa verdad absoluta, no importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, no importa lo que hablen, no importa lo que se vea, tú vas a tener la victoria. Porque ya Él lo determinó. ¿Cómo Él lo haga? Tú no tienes que saberlo. Tú sencillamente tú lo crees, caminas en el camino de Él y Él hará. Y bendecirá. Y es lo que tenemos que ver. Así que tenemos que reconocer que en medio de la aflicción, Dios es fiel en su palabra y podemos descansar en Él. Mira, Isaías, búsquese Isaías 54, el versículo 54, 3 y 4. Isaías. Versículos 3 y 4. Mira, aquí lo tengo. ¿Lo tienen ahí? Yo creo que está en la pizarra electrónica, ¿verdad? Isaías 54. 3 y 4. Dice ahí de la siguiente manera. Porque te extenderás a la derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Oh, ciudades asoladas. Y mira el cuadro, dice, no temas, pues no será confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria.
Fíjate que Isaías está diciendo esto como un pacto perpetuo de paz y se refiere al cautiverio de los hebreos originalmente en Egipto. Los ciclos de nuestra vida se repiten y lo mismo que le ocurrió a esa gente vuelve a ocurrir a nosotros cíclicamente, pero todos los ciclos que son dados por Dios en la guianza de nuestra vida hacia ellos terminan en bendición. Entonces no hay ninguna razón alguna porque los tiempos que estamos viviendo seamos derrotados. Aunque haya leyes contrarias, aunque no quieren que tú ores, aunque no quieren que hagas cultos aquí y allá y vengan muchos inconvenientes, no importa. Como quiera, vamos a tener la victoria. Porque, como dijimos al principio, no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo, que operan dentro de la gente. Con eso es la guerra. No coja coraje cuando alguien se le opone a algo. No coja coraje con la persona que habla mal de usted. No coja coraje con la persona que le maldice o que no lo quiere saludar. No coja coraje. Es lo que está operando allá adentro. Entonces, oremos los unos por los otros y entendamos que esto es a nivel espiritual para que podamos caminar en esa verdad. Acuérdese que ahorita le dije en Proverbios 21, 12:21 le dije, ninguna adversidad acontecerá al justo. Y le dije, más los impíos, se lo recuerdo ahora, más los impíos serán colmados de males. O sea, quien se levante contra ti, quien quiera tu mal y hable mal de ti, deja que Dios haga la justicia. No te pongas tú a dialogar contra nadie, ni a decirle esto, aquello y lo otro. Deja que Dios bregue con la situación. Que Dios sea el que haga la justicia. La palabra dice, mire la justicia, mire la venganza y yo pagaré. Pues deja en manos de Dios. No se ponga a discutir, porque usted se va a poner a discutir y lo que va a hacer es perder la bendición que Dios le va a dar a usted. Cuando entendamos que nuestra pelea no es contra nosotros, que la pelea a Dios, entonces nosotros descansamos en esa paz y podemos bendecir al enemigo. Cuando bendices al enemigo, ascuas de fuego caen sobre ellos, creando una conciencia del mal que están haciendo. Entonces Dios los redarguye de alguna manera. Pero no lo podemos hacer tú y yo. Tenemos que dejar que Dios lo haga. El entender ese proceso nos va a hacer caminar en el camino de bendición para que podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Así que tenemos que recordarnos que en medio de la aflicción Dios nos va a bendecir. Vamos a leer lo de Isaías para que usted lo repase otra vez. 44, 3 y 4. 54, 3 y 4 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. O sea, sin precedente alguno, tú te vas a extender. Y tu descendencia, nuestros hijos, heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas. Y usted me va a decir, pero venga acá, ¿y cómo que va a llegar a extenderse hasta las naciones? Es que tú no has entendido la grandeza de Dios. Todo lo que hay sobre la tierra le pertenece a Él. Y Él hace como Él quiere. No tiene límites, de todo es de Él y por Él se sustenta todo. Y todo es de Él, lo dice la palabra. Así dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. O sea, te olvidarás de los errores de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. O sea, lo que perdiste ya ni te acordarás porque te bendeciré, 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 abundante, abundante, abundantemente. Eso es lo que te está diciendo. Entonces no nos podemos llenarnos de miedo ni de preocupación en medio de la adversidad, porque sabemos que la adversidad la convierte en una bendición. Podamos estar quebrados, podamos estar perdiendo las propiedades, podamos estar lo que tú quieras peor que nos pase, pero estamos vivos para alabar a Jehová. Y eso es lo que tenemos que ver, que Dios nos levanta, pero nos levanta para bendecir a otros, porque hay propósito. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista real, entonces tú dices, Señor, pero ¿por qué permite esto? Es porque te voy a bendecir más. Es porque perdiste esto, aquello y lo otro, pero ¿sabes qué? Eso no es nada, te voy a bendecir más. Pero te voy a bendecir con propósito, te voy a bendecir con trascendencia, te voy a bendecir para eternidad. Entonces tú dices, espérate, pero esto no es nada entonces. Esto, comparado a lo que viene, es nada.
Y entonces esa aflicción se te va de tu alma. Esa penumbra que te quiere arropar en la tristeza, en las emociones negativas, en la depresión, en el distanciamiento de Dios para tu vida, se convierte inexistencial. No va a existir. Porque ves entonces que la aflicción te acerca más a Él. Por eso cuando tú y yo tenemos situaciones conflictivas, aflictivas, emociones que nos afligen, tenemos que buscarle más a Él. La gente hace lo contrario, se separa de quien te puede bendecir. Y si tú te separas de quien te puede bendecir, que se llama Dios, ¿qué estás haciendo? Estás afirmando la negatividad del pensamiento que te lleva a la perdición de donde te sacó. No podemos hacerlo. Yo no nací en el Evangelio. Por lo tanto, yo jamás, nunca me voy a separar de la verdad, porque esa es la verdad absoluta para mi vida. Y todos debemos hacer lo mismo. Porque si nos salimos de esa verdad, ¿a dónde iremos nosotros? Como Pedro le preguntó, ¿a dónde iremos si no a ti? Al maestro. Y cuando el maestro le dijo, bueno, si no estáis de acuerdo, pues la puerta está abierta. Y Pedro dijo, espérate, ¿a dónde yo iré si no a ti? Se dio cuenta de que toda bendición proviene del Padre de las luces, el cual no tiene sombra ni mudanza de variación alguna. Y tenemos que agarrarnos de eso. Porque la bendición es para el pueblo de Israel. Pero nosotros hemos sido llamados a recibir esas bendiciones. Y sobre eso le quiero hablar. Porque lo mismo que acontece con Israel, acontece con todo el pueblo de Dios, porque estamos unificados por un mismo espíritu. Y eso se entiende a nosotros a través de los gentiles. Pablo vino para predicarle a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros, que hemos sido insertados para recibir las bendiciones que Dios le prometió al pueblo de Israel. Sí, ciertamente Dios usa al pueblo de Israel porque la bendición de la salvación vino a través del pueblo de Israel. Pero Dios levantó a Pablo para que le predicara a los gentiles. Gentiles significan naciones y nosotros somos parte de esas naciones. Así que como un mismo pueblo estamos unidos en el espíritu a la gente de Israel. ¿Y qué pasa? Que como consecuencia las mismas bendiciones que Él prometió al pueblo de Israel vienen a residir sobre nosotros. Porque somos herederos de esa gracia, como gentiles que somos. Búsquese Romanos 11:11. Mire cómo los romanos lo dice aquí. Romanos 11:11 te dice de esta manera. Mira qué lindo esto. Dios pues ha tropezado. Romanos 11:11 para los que lo están grabando por internet. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Qué lindo, ¿verdad? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Fíjense que defección significa separarse con deslealtad. O sea, sabemos que el pueblo judío crucificó al Mesías. Por esa deflexión significa separarse con deslealtad. O sea, no hubo lealtad al pueblo de Dios porque no reconocieron al que envió Dios, que es al Mesías, a Jesús. Por eso dice la palabra claramente en Romanos 11:11, lo que estamos estableciendo en esta mañana, que esto vino para bendecir a nosotros como gentiles, porque hay propósito de que ellos vean al Cristo vivo en ti y en mí como gentiles que somos. A nosotros ponernos en la brecha por ellos y orar, la incredulidad del pueblo de Israel va a ser develada para que ellos reconozcan a un Cristo vivo. Son los 144,000 que reciben allá arriba, que van a estar predicando a todas las naciones en Apocalipsis. Pero lo que quiero que usted vea es lo siguiente. La brecha que se abre para poder ser bendecido es de momento la aflicción grande de la incredulidad del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel ser incrédulo, no recibir a Jesús, Dios dice, pues le voy a hablar a los gentiles para que ellos vean mi poder, mi gracia, mi señorío en la vida de ellos y ellos puedan fijarse en un Cristo vivo a través de los gentiles que no conocen mi verdad. Y entonces utiliza esta bendición que para ellos es una desgracia momentánea
o una aflicción para bendecirnos a nosotros. Ahora bien, eso está chévere y nos gusta a todos. Pero esto lleva una responsabilidad. Y la responsabilidad es que el pueblo gentil tiene que orar por el pueblo judío, para que ellos conozcan al Mesías. Porque hay que pagar el precio de la bendición. ¿Me está entendiendo? Y usted dice, ¿cuántas veces yo estoy orando por los judíos? A veces cuando se acuerda, o a veces cuando lo decimos aquí. No, es un deber diario. Porque Dios aprovechó esa brecha para bendecirlos. Y el propósito es que los judíos vean en los gentiles señales, milagros, prodigios y portentos. Ya hay gente judía allá adentro que está proclamando el evangelio y Dios está haciendo señales, milagros, prodigios y portentos. Y todavía hay algunos que siguen siendo incrédulos. Por lo tanto, necesitan nuestra ayuda en la oración. ¿Para qué? Para que vean el Cristo vivo que tú y yo conocemos y le servimos. Porque hay propósito en eso. Hay propósito de que ellos conozcan que ellos mismos crucificaron al Cristo vivo. Hay propósito de que ellos entiendan que en la cruz del Calvario se derramó una sangre para el perdón de los pecados. Tanto es así, y yo no sé si usted estaba aquí, pero hace unos años atrás, estando yo parado en esta misma losa que estoy, el Señor me dio una revelación donde vi a Jesús sangrando y en la cruz corriendo la sangre, y vi un huequito en la parte derecha cayendo eso sobre el tabernáculo allá abajo. 4 semanas después, Ron White lo dijo aquí. Ya habíamos tenido la revelación, ahí está la grabación. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto? Que tenemos que orar por los judíos. Tenemos que amar a ese pueblo como si lo conociéramos día a día. Porque por causa de ese pueblo viene la salvación al mundo entero. ¿Usted se da cuenta cómo una aflicción trae una bendición? Entonces vemos nuestros pequeños problemas como aflicciones grandes que nos atormentan y nos entierran. Y ese pueblo que es tan numeroso, que pasa los 7 millones ya, se está perdiendo allí. Y nosotros que somos tan chiquitos como Puerto Rico, tenemos la salvación y no la apreciamos. También tenemos que orar por nuestro país, por nuestros gobernantes, por las que están en eminencia. O sea que si usted se da cuenta, nosotros tenemos un poder de la oración tan grande que puede ser traslocar al mundo de donde está y convertirlo a lo que Dios quiere que hagamos. Pero tenemos que creerlo y practicarlo. Fíjate como Jesús hablando en Juan 17:21 lo dice de esta manera. Bien claro lo dice Jesús. Jesús ora por todos los creyentes. Mira cómo lo dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer eso? Por la oración tuya y mía, que somos gentiles. Somos esa nación para lo cual Pablo predicó el evangelio. Tú y yo somos esos gentiles. Tú y yo tenemos esa autoridad de arrebatar esas bendiciones. Quiere decir que aquí hay 2 pueblos que se unen, los judíos y los gentiles. Por lo tanto hay que orar como un solo pueblo, en espíritu y en verdad. Mire, búsquese Efesios 2:14, mírelo aquí. Efesios 2:14. Efesios 2:14. A ver si se lo dije bien. Aquí está. Vamos a tener que leer de 2:14 al 22. Mira cómo dice aquí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros teníamos entrada por el mismo Espíritu al Padre.
¿Sabe que le estoy dando esto por primera vez? Yo estoy predicando esto. Después de tantos años, nunca lo había predicado. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Por lo tanto, los judíos y los gentiles tenemos el mismo ADN espiritual. Y al tener el mismo ADN espiritual, con ello tenemos las promesas de Dios para nuestra vida. Y mira, si hay un pueblo bendecido económicamente, son los judíos. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque ellos reclaman las promesas. Y a Dios le gusta que tú le reclames por las promesas. Y si tenemos el mismo ADN espiritual, porque lo dice la palabra, no es que yo lo diga, ahí está escrito. Tú y yo tenemos la herencia del ADN espiritual que no la hemos sabido aprovechar y no la hemos reclamado. O sea que si tú estás bien, cuando tú reclamas esa herencia, tus hijos van a estar mejor. Y los hijos de tus hijos estarán todavía mejor. ¿Usted me está entendiendo? Porque es así la herencia de los hijos de Israel. Si usted coge un ejemplo de las compañías, ahí lo tiene. Cómo han ido prosperando, 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 prosperando. Porque esa es la orden de las promesas de Dios. O sea, si tú estás bien, tus hijos estarán mejor. Y los hijos de tus hijos que vienen siendo tus nietos estarán todavía mejor. Porque esa es la promesa. Y esa promesa no está escrita para que se quede escrita. Esa promesa está para cumplirse en la vida de ustedes. También en la mía. Y tenemos que agarrarla. Pero tenemos que agarrarla sabiendo lo que estamos haciendo. Reconociendo la verdad. Y aplicándola a nosotros. Mire, búscate Ezequiel. Ezequiel 47:9. Espérate, búscate Ezequiel. Quiero que usted entienda bien esto. Porque usted cuando reclame esa promesa, la haga con la fuerza de vida. Ezequiel le dije 47, era 9. Ezequiel 47:9. Mira esto es que esto es poderoso. Yo no sé si yo me gozo con esto, la verdad que esto está violento. Mira esto. Ezequiel 47:9, para aquellos que están en internet, busque Ezequiel 47:9. Dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Está hablando de aguas y árboles que sanan. O sea, no solamente te voy a dar riqueza material, sino que te voy a dar salud, bienestar, paz y gozo y seguridad. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Y te lo está dando porque el ADN espiritual se activó a través del conocimiento para tú reclamar esas promesas. ¿Estamos aquí? Eso es para nosotros. Eso es para ti y para mí. Por cuanto lo hemos reconocido, lo agarramos. Cuando tú vas a hacer un reclamo en la corte de una herencia, tú tienes que llevar las escrituras, tienes que llevar lo que te identifique y diga, yo soy fulano de tal. Y allí te dice, deja ver, sí, y la escritura, y esta escritura es original, déjame checar. ¿Y quién la escribió? ¿Y quién es el abogado? Todo eso se circunscribe en bendición a través de la escritura para nosotros. Ya no necesitas un abogado que reclame la herencia. Ya no necesitas a alguien que te diga esto te pertenece. Ya es tuya porque tú lo reconociste. Y como tú lo reconociste, desataste la bendición para tus hijos y tus hijos serán bendecidos y los hijos de tus hijos también heredarán la bendición en forma multiplicada. Porque Dios, cuando tú le das así, Él se da así. Y Él quiere que de ningún bien carezca. Así que cuando nosotros reclamamos esta herencia divina, porque hemos reconocido de dónde proviene nuestro ADN espiritual y qué Dios hizo para podernos bendecir,
debemos darle todos los días gloria al Señor y gracias porque somos guiados a la verdad para que de ningún bien carezcamos nosotros, ni nuestros hijos, ni la descendencia. Así que se acaba la escasez, se acaba el entristecimiento, se acaba la depresión mental, las ansiedades, los miedos, las angustias, los tormentos, la escasez se tiene que acabar. El pueblo de Dios ha sido llamado para ser bendecido con toda bendición, para dar más cada día. Y se convierte en un ciclo donde recibes y das, y mientras más recibes, más das, y mientras más das, más recibes. Ese es el ciclo que Dios quiere para su vida, para sus hijos. Y tú y yo somos esos hijos. Por eso Él te dice, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y después dice el versículo 11 de Malaquías 3:10, dice, y reprenderé al devorador. O sea que Él quiere bendecir al pueblo, pero el pueblo no sabe reclamar los derechos de herencia que tiene. Y cuando tienen que dar, dan así. Y no saben la bendición, como ahorita dijo el copastor, de dar. Cuando reconoce la bendición de dar, cada vez da más y cada vez tiene más para dar más. Y ayudar más pueblos, más pueblos, más pueblos, más pueblos, más pueblos y mayor bendición. De tal manera que tus graneros no pueden sostener la bendición que reciben. Así será tu descendencia, como los cuerpos celestes. No es para Abraham nada más, es para todo aquel hijo nacido de nuevo, que ha creído en esta verdad. Así que hoy yo quiero que usted se levante como patriarca de su casa. No tiene que tener hijos, si no tiene hijos, tiene hijos espirituales, tiene familia que ayudar, tiene siempre que ayudar a alguien y dar. Pues entonces hoy yo voy a orar porque usted reciba, para que usted desate esa bendición sobre sus hijos, y los que tengan nietos aquí, pues los padres desaten sus hijos sobre los hijos de sus padres. Amén. O sea, que sea una trascendencia. Aquí hay una familia, por lo menos, que estoy claro que tenemos 3 generaciones. Esas 3 generaciones pueden bendecir, desde el patriarca los bendice y él bendice a sus hijos y sus hijos son bendecidos. Y usted, si no tiene los nietos aquí, pues usted bendiga a sus nietos desde aquí y bendiga a sus hijos, los que no tengan los hijos aquí, para que sus hijos reciban la bendición de la promesa. Y una de las promesas más importantes que primero tenemos que pedir, compadre, es que nuestros hijos, si no están en el camino, vengan al camino correcto. Y la imagen de un Cristo vivo se plasme en ellos, en su alma. Cuando la imagen de un Cristo vivo se plasma en su alma, comienza la bendición del cumplimiento de las promesas. Entonces, cuando Dios tiene el andamiaje con ese hijo preparado, viene entonces la bendición materialmente, que usted la pueda ver en sus ojos. Pero primero va a haber la espiritual, porque Él tiene que preparar el andamiaje. Si no, no va a haber la mayordomía correcta de lo que Dios le va a dar. Y Dios es un Dios de orden. Dios no da en desorden. Dios da con perpetuación y carácter de eternidad y de trascendencia. Amén. Vamos a orar por eso. Adoración, pase acá, por favor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Acuérdese siempre orar por el pueblo judío, porque eso es parte de lo que nos toca hacer. Cuando usted desea que un pueblo sea bendecido, automáticamente usted es bendecido, porque Dios se encarga de que ningún bien usted carezca y de que todas las cosas que usted necesite, Dios las va a suplir. Así que vamos a orar. Primero porque los padres reciban lo que Dios le quiere dar, y después usted va a bendecir a sus hijos directamente. Amén. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que has traído en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos entender y ver tu palabra de bendición para bendecir a otro pueblo y nosotros ser bendecidos. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras desde el tercer cielo
a este primer cielo el canal de bendición que va a ser sellado con trascendencia y eternidad para cada familia representada aquí en esta mañana. Hoy nosotros venimos en acción de gracias, reconociéndote en todos nuestros caminos. Hemos tomado la Santa Cena, por lo cual nos hemos preparado para lo nuevo que tú quieres hacer. Reconocemos que somos débiles y frágiles, pero en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Y nos preparamos en esta mañana, levantando nuestras manos al cielo, a recibir esa bendición de lo alto para llevarla a nuestros hijos, ya sean espirituales, físicos o biológicos. Porque, Señor, si tú tienes propósito en dar, ese propósito está ceñido a nosotros para también darle a otros. Y ahora, Señor, haz un depósito de esta herencia inmarcesible de tus santos, de los padres a los hijos, en el nombre de Jesús ahora. Que ellos reciban esa bendición y puedan, Señor, ser preparados en el andamiaje correcto para recibir lo que tú le quieres dar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques cada joven aquí y ellos reciban en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean llenos de ti y reciban de parte de sus padres toda bendición donde quiera que ellos estén ahora. En el nombre de Jesús. Tenemos fe para creerte, Padre. Tenemos fe para creerte. Y lo hemos creído. Y lo hemos creído, Padre. Hay aquí un patriarca, Padre, que cumple con las 3 generaciones. Hónrale, Padre, hónrale, como Él te honra a ti. Y se han recibido todo de bendición. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús sea hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, hijos, haga esta declaración. Yo recibo esta bendición de mi Padre Celestial, que viene de los hombros, de los lomos de bendición que tú has puesto sobre mi Padre. Reconozco que mi ADN espiritual está ligado al ADN del pueblo judío. Yo, como gentil, en el Espíritu de Dios, recibo esta bendición hoy. Y te prometo que bendeciré a otros con lo que tú me des. Reconozco que el desconocimiento de esta verdad no me había permitido posicionarme y posesionarme de estas bendiciones. Mas hoy lo reconozco y lo recibo en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de aquel que unificó a los 2 pueblos, judíos y gentiles, para hacer de todo un solo pueblo, por un mismo espíritu, lavado por una misma sangre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.